Más de 44,000 pesos pierde cada trabajador mexicano como mínimo únicamente por no poder acceder a su derecho de su prima de antigüedad. De acuerdo con el INEGI, cerca del 80% de la población estuvo impedida para alcanzar este derecho durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa. Pero ahora, con el gobierno de la Cuarta Transformación, la situación se ha transformado en exactamente lo mismo, pues se mantiene el hecho de que cerca del 80% de los mexicanos no puede acceder a ese derecho. El gobierno tiene la responsabilidad legal de regular esta situación mediante las inspecciones laborales, pero la administración de López Obrador demuestra a todas luces que no ha querido realizar una auténtica transformación, pues continúan con cifras de inspecciones laborales similares a la de los gobiernos anteriores, debido a que su gestión solamente ha realizado inspecciones laborales al 3% de todas las empresas. Con esto, hay magnates mexicanos que se han enriquecido a niveles ridículamente absurdos al evadir su responsabilidad de pagarle lo que realmente merecen sus trabajadores, pues no hay nadie que los vigile de llenarse los bolsillos con sudor y esfuerzo ajeno. Ese tipo de precarización económica, junto con otras más, han hecho que no exista el poder adquisitivo que deberían de tener los trabajadores mexicanos, y esto es algo que afecta directamente a la riqueza de dichos magnates. Pues si los trabajadores no cuentan con dinero suficiente, entonces no hay quien les compre sus productos. Desgraciadamente, esto se ha solucionado históricamente con programas sociales, debido a que existe una tendencia al alza en la que los gobiernos mexicanos incrementan gasto social año con año, en entregas de dinero directo para que así la población compre sus productos de manera artificial, como con la pensión para adultos mayores de 6,000 pesos, que son migajas en comparación de los más de 44,000 pesos que podrían recibir si se respetara su derecho de su prima de antigüedad. Se puede decir que existe en nuestro país un sometimiento económico para que la gran parte del pueblo de México se quede estancada en simples consumidores sin posibilidad de emprender, ya que con los más de 44,000 pesos le alcanzaría a cada mexicano para comenzar a edificar un negocio personal, pero con los 6,000 pesos a duras penas alcanza para sobrevivir. Lo peor de todo esto es que este esquema de programas sociales se financia mediante el endeudamiento, ya que en nuestro país hay una triste tendencia en la que se endeuda al Estado sexenio tras sexenio. Ese lamentable modelo lo ha agudizado la administración de López Obrador, por lo que evidentemente no hay ninguna transformación. Se puede decir que él continúa con un proyecto que beneficia únicamente a la élite empresarial. Otro ejemplo de esos beneficios para la élite económica es con la entrega de jugosos contratos directos que se siguen realizando tal y como en anteriores gobiernos, pues la administración obradorista continúa con la tendencia en la que cerca del 80% de los contratos gubernamentales se otorgan mediante la adjudicación directa. Es decir, no hay una competencia entre las empresas para que presenten el mejor proyecto posible, sino que simplemente se llevan un contrato multimillonario por dedazo, en el que no están obligados a cumplir con algún estándar de calidad. Con ello, las fortunas de los magnates mexicanos no han parado de crecer sexenio tras sexenio. Un ejemplo de ello es el caso de Carlos Slim Helú, pues la gestión obradorista le ha entregado más de 300 contratos por adjudicación directa a Grupo Carso. Esto explica parte del brutal crecimiento sexenal de su riqueza. También se puede observar que AMLO apoya más a la élite política que al pueblo de México, ya que al iniciar su gobierno, él le otorgó 8 elementos de la Sedena para que cada expresidente pueda salvaguardar sus valiosas vidas, al mismo tiempo que su administración se ha caracterizado por una carente protección a los periodistas mexicanos, que hasta le han pedido ayuda en su propia cara y en su propia mañanera. Y aún así mantiene un trato hostil sin importarle que comande la nación más peligrosa para los que ejercen esa profesión. México, en este rubro, está por encima de países que están en guerra como Ucrania, Rusia o Israel. Y ni así él se digna en otorgar un buen mecanismo de seguridad para esos periodistas, igualito que en gobiernos anteriores. Todo ello es explicable por los lazos familiares que tiene López Obrador con la cúpula de poder, por lo que no es extraño que vele más por los intereses de la élite mexicana que del propio pueblo de México. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador es sobrino nieto de Manuel Anastasio Obrador Revuelta, quien es reconocible por tener de sobrino nieto a Tomás Garrido Canavano, un exgobernador tabasqueño que se religió en múltiples ocasiones mientras se enriquecía con el monopolio del transporte de fruta. Conocido también porque durante su mandato decretó que solo se vendiera la carne de una empresa, la de su hermano, Manuel J. Garrido. Tomás y Manuel son tíos del exgobernador chiapaneco Patrocinio González Garrido, quien ha sido señalado por ser el autor intelectual de varios homicidios en esa entidad durante su gestión. Patrocinio se casó con Patricia Ortiz Mena Salinas,
que es prima de Carlos Salinas de Gortari. Este nexo familiar entre AMLO y Salinas fue reforzado cuando apenas inició el sexenio del morenista, debido a que él personalmente eligió a Josefa González Ortiz Mena para ser titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Josefa es ni más ni menos que la hija de Patrocinio y Patricia. No obstante, fue sometida a la renuncia por distintas polémicas, como cuando se le encontró un colmillo de elefante en su hogar, algo que es bastante contradictorio para alguien que encabeza la Defensoría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, pero que más tarde declaró que no era suyo, sino de sus padres, es decir, de Patricio Patrocinio. Sea como sea, se libró de las acusaciones y fue designada en 2021 para trabajar como la embajadora de México en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cargo que actualmente mantiene y es en donde se han envuelto nuevos escándalos, como cuando fue descubierta en el aeropuerto de Londres cargándole la mochila al hijo de López Obrador, un hecho que difícilmente sucedería si no existiese este vínculo familiar. Cabe destacar que el exgobernador Patrocinio ocupó la Secretaría de Gobernación cuando Salinas de Gortari era presidente. Ese puesto tiene el equivalente constitucional al de un vicepresidente en otros países. Dicho de otra manera, Carlos Salinas determinó que en el caso que él falleciera, Patrocinio lo sustituiría en su chamba. Eso inevitablemente implica un alto nivel de confianza. Por otra parte, no hay que olvidar que en la campaña de Andrés Manuel rumbo a la presidencia tuvo personajes cuestionables que le contribuyeron económicamente, como lo fue un primo del panista Santiago Krill y un abogado anexado a la red financiera de Raúl Salinas de Gortari, quien es hermano del expresidente priista Carlos Salinas. Por cierto, ese último individuo forma parte de los altos cargos de Grupo IUSA, un corporativo que se ha llevado jugosos contratos de la CFE y de la construcción de la IFA durante la administración obradorista. Por último, cabe recordar que hoy en día colaboran con él figuras del antiguo salinismo como Manuel Bartlett, por lo que es innegable e indiscutible su alto nivel de colusión con la élite mexicana, y este punto será reforzado en posteriores capítulos.